Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Casiano de Prado es un ingeniero de minas gallego, uno de los personajes científicos más relevantes de su época. Destaca en los siguientes aspectos. Primero, participa en el proyecto del primer alto horno de carbón de Koch que se instaló en España, concretamente en Sabero, León, en 1847, al que se asociaba una ferrería a la inglesa. Segundo, es pionero en la exploración geográfica de montaña, sobre todo pues, Guadarrama a partir de 1850 y picos de Europa a partir de 1851. Se le considera pues, padre del alpinismo español, ¿no? Descubre la fauna primordial en 1855 en los cortijos de Malagón, en Ciudad Real. Poco después que la describiese Joaquín Barrán en Francia, en Checoslovaquia, que se publica en Francia en 1850, descubre el Paleolítico español. España se convierte en el tercer país donde aparece el Paleolítico en 1862, define la edad del cobre paralelamente a Morlot en Suiza el año 1864, inicia la exploración científica de cavernas con el Reguerillo en 1850 y la Cueva de Riaza en 1853, con lo cual también se le considera el padre de la espeleología española. O sea que es pionero en el montañismo, en la espeleología, en la arqueología, aparte pues, de uno de los principales geólogos españoles. De estos aspectos particulares, como la prehistoria, nos va a hablar Mariana Garzabuena, de la parte geológica Isabel Rábano, y de los valores personales del personaje, que también son muy importantes, Miguel González Fabre. Hay que decir que nace en Santiago de Compostela un caluroso 13 de agosto de 1797, en un ambiente burgués culto. Es hijo de Melchor de Prado, un arquitecto. Su tío Manuel es escultor y su abuelo Andrés es arquitecto y escultor. En 1816, con 18 años, ingresa en la Universidad de Santiago, donde estudia lógica y metafísica. El año 1817 estudia matemáticas sublimes e historia natural y empieza a participar en un grupo liberal clandestino, lo que supone su detención la víspera de Santa Bárbara de 1817 y pasar 400 días en la cárcel. Poco después de su liberación, el 1 de enero de 1820, ocurre el levantamiento del general Riego en la isla León, en Cádiz, y poco después, en marzo, La Coruña es la primera ciudad española que se une al movimiento constitucionalista, y entonces vemos allí a Prado apuntado a la milicia nacional y también como secretario de la Sociedad Patriótica, uno de los secretarios de la Sociedad Patriótica Coruñesa. O sea, participa activamente en la defensa de La Coruña, y a partir de ahí pues tenemos lo que se llama el trienio liberal, que dura de 1820 hasta 1823, hasta que los 100.000 hijos de San Luis pues acaban con el liberalismo en España, ¿no? O sea, digamos, a través de la Santa Alianza, las grandes monarquías absolutas europeas no quieren ningún tipo de experimento, y entonces mandan un cuerpo de ejército numerosísimo y termina este periodo. Esto hace que Prado pues desaparezca del mapa. O sea, hay 5 años de la vida de Prado que no tenemos noticias suyas. Según un biógrafo, que es Óvilo y Otero, dice que colaboró con su padre en algunas de las obras. Puede que esto sea verdad porque el año 1828 le vemos de nuevo, o sea, 5 años en blanco, le vemos de nuevo matriculado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que es donde se forman los arquitectos. Igual, pues, tras esa colaboración con su padre, decide estudiar arquitectura. No le debió gustar mucho porque lo que tiene es un gran absentismo en las clases en la academia. Ese mismo año se apunta en la Cátedra de Química Docimásica de José Duro, en la Dirección General de Minas, y consigue que el año siguiente le pensionen para estudiar ingeniero de minas en la Academia de Almadén. En Almadén pues, estuvo hasta el año 34, pues son unos estudios que duran 5 años, y ya con 37 años le vemos de ingeniero de minas, pasando su primer destino a la biblioteca de la Dirección General. Es la época en que publica su primera obra, que es Vindicación de la Geología, donde vemos que está bastante al día en los conocimientos, y ya que sigue las ideas catastrofistas y creacionistas de Cuvier, las cuales habían aparecido en 1830 aproximadamente, ¿no?
En diciembre de 1835 le destinan a la Inspección de Minas de Cataluña y Aragón con sede en Tarragona. Es un periodo donde ya ha muerto el monarca absoluto, Fernando VII, había promulgado la ley sálica para que su hija Isabel II pudiese gobernar, y entonces eso no es aceptado por los sectores más conservadores y aparecen las guerras carlistas el año 1834, ¿no? Eso hace pues que la reina María Cristina se tenga que apoyar en los liberales y, digamos, pues él pueda acampar un poco más por sus anchas. Así lo vemos, por ejemplo, en algunas colaboraciones políticas que hacen periódicos como el Tarraconense. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay el pronunciamiento de Espartero el año 1840 hay un giro político y pues le sacan del cargo, ¿no? Hay una carta a Gómez Pardo ya en este periodo que dice: ayer llegué de Barcelona y del Montseny, rey de los montes de aquella provincia. Pues él, cuando está destinado en Aragón y Cataluña, se deslumbra por las montañas de los Pirineos y de la cordillera costera catalana, y entonces pues parece que adquiere un interés por las montañas, pese a que podemos decir que ya él en Galicia, en sus épocas de estudiantes, recorría los montes de Santiago, pues el Viso, Pedroso, Pico Sacro, con su amigo Ramón de la Sagra, ¿no? Ya cuando sabe que se le van a cargar, en otra carta que manda a Gómez Pardo dice: puede decirse, no sin ninguna conmoción, volveré la vista al marchar hacia la Maladeta, los tres orbes, que es el Monte Perdido, el Montsant y el Monserrate, y tantas otras magníficas montañas que yo tenía bajo mi inspección. Le destinan en 1841 como director de Minas de Almadén y inspector del Distrito Minero de La Mancha. La etapa de Almadén va a ser una etapa complicada. En 1841 hay que destacar la fundación de la Escuela de Capataces de Minas. He cogido una frase del discurso de presentación de la Escuela de Capataces, dice: la velidosa fortuna ha jugado con mi suerte como una hoja perdida en los campos. En una carta ya del año 42 a Lorenzo Gómez Pardo le dice: nunca hubo tantos problemas. ¿Cuáles fueron esos problemas? Pues primero, como desde el año 1835 se había asignado a los Rothschild el asiento de comercialización de unas cantidades concretas que había que cumplir, había que forzar la producción, y el hecho es que Prado lo logra, produce 24.000 quintales al año de mercurio. Sin embargo, pues los anteriores que habían estado delante de él, para sacar esta producción, lo que habían hecho es una minería rapiña, sacar lo mejor de la mina, habían dejado la mina sin entibación y no habían tenido tiempo de prospectar nuevas reservas. Él no le queda más remedio que buscar nuevos minerales, abrir nuevos frentes, incluso pues profundiza hasta la 9ª planta y mantiene la producción. Aunque se encuentra, insisto, una mina bastante desmantelada. Por otro lado, él se encuentra una serie de corruptelas, que hay extravíos de mercurio, de otros materiales como el esparto, y entonces él lo que hace, empieza a incoar expedientes y a poner denuncias judiciales. La verdad que en esa lucha contra la corrupción se crece, dice en una carta a Gómez Pardo: tengo defectos terribles para los malvados, no lo puedo remediar. También se declara un hombre incorruptible, dice: soy un hombre que no recibe regalos. Y luego, en otro lado, pues muestra su soledad, dice: soy un filósofo en tiempos en que la filosofía no está de moda. Todos sabemos que en el año 1843 pues, hay un movimiento cívico-militar. Por el lado cívico, pues parte del Partido Progresista y el Partido Moderado, y por parte militar, pues unas leyes generales que todos tienen calle en el barrio de Salamanca, como son Serrano, O'Donnell y Narváez. Y entonces, pues los progresistas, los suyos, porque aunque Espartero, que es el que gobernaba en aquellos tiempos, le habían opuesto a los liberales, el hecho es que se apoyó en los conservadores, ¿no? Y entonces, pues al final, los liberales se alzan contra Espartero, ¿no? Entonces, los suyos, la propia Junta Revolucionaria, le acusan de ser enemigo de la Milicia Nacional, cuando él había sido uno de los primeros en apuntarse en la Milicia Nacional, ¿no? Él dice que incluso pues, hay viejos carlistas, gente conservadora, que se había apuntado a la Milicia Nacional para medrar en aquellos tiempos, ¿no? El hecho es que
le cesan y nombran a Fernando Cutoli en su sustitución. El año 1843 le mandan al distrito de Murcia-Sierra Almagrera y a los pocos meses, a los 2 meses, le vuelven ya en el 44, le mandan al distrito minero de Galicia, volviendo a Galicia 16 años después, a su tierra natal, ¿no? En 1844, pues, le abren 3 expedientes por su actuación en la mina de Almadén en el año 42-43 y, digamos, Prado lo que quiere es ver el expediente, a ver qué dicen de él. Nunca le permitieron ver esos expedientes que le abren y entonces pues eso le afectó muchísimo y escribe 4 memorias para defenderse que se publican en el 46, en el 48, en el 54 y en el 56. Abandona por esta causa el cuerpo de minas y aparece trabajando en la empresa privada. La empresa privada es la Sociedad Palentino-Leonesa, donde le vemos el año 1845, digamos, delimitando los límites de la formación carbonífera de Sabero. El hecho es que encuentra allí carbón coquizable, encuentra diversos tipos de mineral de hierro, encuentra castina, caliza, como que se emplea como fundente para los altos hornos, encuentra caolín para los refractarios. O sea, hay todos los materiales para montar ya una siderurgia moderna. El propietario de la empresa es Cordero. Cordero, pues, es un hombre del grupo de Madoz, de Mendizábal, de los liberales, o sea, se mueve en ese ambiente, que son los que le protegen un poco. Había estado exiliado Cordero en Inglaterra y entonces, pues, allí vio el empuje siderúrgico industrial de Inglaterra y decide, pues, montar un alto horno con carbón de coque en España, con una siderurgia inglesa, para lo cual pues asesora de también amigo de Prado, Lorenzo Gómez Pardo y de Felipe Paret. Se monta por fin el año 47 los altos hornos. Estos altos hornos yo creo que son similares a los que hay en Alais, en Francia, que se instaló en el año 1826 y que fueron visitados por Gómez Pardo en 1832. Se crea un técnico francés que es Jules Gendre, que es el que va a hacer la instalación de los hornos. También hay que recordar, pues, la publicación en el año 1848 de una descripción de los terrenos de Sabero, que es uno de los primeros mapas geológicos que aparece en España, y luego, pues, el año 1850, el boletín de la Sociedad Geológica de Francia es donde se va a publicar una nota con el reconocimiento de los fósiles con ayuda de Bernoulli, que es un sabio francés, que es ya el que va a ser amigo suyo a partir de entonces y le va a abrir a Prado los círculos científicos franceses y europeos en general, porque París era la capital de la cultura en aquella época, ¿no? Hay una frase de Prado que, bueno, se deslumbra por los picos de Europa y dice que en aquella época entré en deseo de subir a sus cumbres, aunque esto no lo haría hasta 1851. En febrero de 1847 pide el reingreso del cuerpo de minas, cosa que no lograría hasta más de un año después, en 1848, donde le destinan por unos meses al distrito minero de Madrid y entonces ya, pues, al visitar las minas del distrito va haciendo un reconocimiento geológico de la provincia, ¿no? El año 1848 le destinan a Río Tinto. Río Tinto, pues, era una mina de la hacienda pública del Estado que había estado desde el año 1829 en manos del Marqués de la Remisa y ahora, pues, el Estado había decidido recuperar la mina porque, pues, no daba los rendimientos pertinentes, ¿no? Para recuperar la mina, al romper el asiento con el Marqués, pues había que indemnizarle. Entonces mandan a Prado que haga una valoración de los bienes y Prado se opone a esta indemnización porque dice que el Marqués de la Remisa había dejado los frentes sin preparar, había dejado aquello manga por hombro y además había esquilmado los montes. O sea, había dejado, pues, de cada 8 árboles 1. Y entonces dice que no, que el Marqués encima lo que tiene que hacer es pagar. ¿Qué ocurre? Pues que en Hacienda no hacen caso, el director general de Minas de Fincas del Estado decide dar una fuerte indemnización al Marqués de la Remisa, que había sido ministro de Hacienda también, y entonces, pues, a Prado le dejan un poco, digamos, pues, sin razón, ¿no? Le obligan a que inicie la explotación de la mina, él lo hace bastante bien, saca en 5 meses 180.000 toneladas de mineral y, bueno, hay que decir 180.000 quintales de mineral,
8 toneladas no, son 18.000 toneladas, ¿no?, de mineral. Y mientras tanto le nombran miembro de la comisión de la recién creada Comisión del Mapa Geológico de Madrid y General del Reino, ¿no? Él piensa que el nombramiento que le han hecho en la comisión es para quitársele en medio, ¿no? Un funcionario díscolo hay que apartarle un poquito, ¿no? Él sigue durante unos meses en Río Tinto y al final pues ya llega en Madrid en 1850, donde empieza el reconocimiento geológico de todo el territorio de Madrid. Particularmente es cuando entra en contacto con Guadarrama. Allí pues va a reconocer pues todos los picos, ¿no?, Almenara, Abantos, Siete Picos, el diezmo, que él le llama el yelmo, el diezmo, que le llama el yelmo, al revés, él llama al yelmo el diezmo, ahora se le llama de otra forma, ¿no?, y también Somosierra. Entonces, pues él dice, hasta entonces no se ignoraba que había granito y neses, dice, pero ¿quién los había descrito poco ni mucho anteriormente y señalado los espacios que ocupaban? O sea, él ya empieza pues a ver cuál es la extensión y la composición de estas rocas de cara a hacer el mapa. Estamos hablando de una sierra que no tiene ni trenes, ni autobuses, ni hoteles, ni restaurantes, ¿no?, que él tiene que recorrer a pie, y entonces dice que en ocasiones tiene que dormir en el suelo. Dice, pero a gusto, después de haber andado mucho. Prado así se convierte en un pionero del alpinismo español, ¿no? El hecho es que cuando, subiendo al puerto de Navacerrada, se inaugura el año 1832 la Fuente de los Geólogos, obra del arquitecto y alpinista Joaquín Delgado Úbeda, se hace en honor a Casino de Prado y a los 3 geólogos del Instituto Libre de Enseñanza, que son José Macpherson, Salvador Calderón y Santiago Quiroga, que también pues ellos lo que hacen es empiezan a dar clases de geología en la sierra, en un ambiente geológico, ¿no? Son pioneros en eso. En esos años también Casino de Prado se va a interesar por los aluviones del Valle del Manzanares, donde encuentra pues restos de antiguos elefas, y también es donde va a encontrar años más tarde pues industrias líticas, ¿no? El hecho es que ya el año 1850 aquí tenemos una pieza de industria lítica que recoge y deposita en la escuela, ¿no? También empieza a estudiar la cueva del Reguerillo, que le llama del Rojerillo, luego no sé por qué cambió de nombre. O sea, le vemos un poco como pionero de la investigación de cuevas, que luego sigue en Riaza en 1853, ¿no?, donde encuentra pues huesos de lo que entonces se conocía como animales antediluvianos, ¿no? Por eso esa investigación de cuevas hace que sea uno de los pioneros de la espeleología. Y publica el bosquejo del mapa geológico de Madrid en 1853, que tenemos ahí abajo en la exposición. En esos años, 51 al 57, también estudia el tema de la presa del Pontón de la Oliva para traer agua del Lozoya por el canal de Isabel II a Madrid. Él dice que al estar el vaso de la presa sobre las calizas cretácicas, que va a haber fugas, como así realmente ocurrió. Y entonces, pues el hecho es que ahora si fuéramos al Pontón vemos una presa vacía, porque nunca se pudo evitar esas fugas de agua, ¿no? Pero él lo denuncia. El año 1851 intenta ascender a Picos de Europa, pero la nieve y la lluvia se lo impiden. También ese año 1851 es cuando consigue comisión para viajar al extranjero, a París y a la Exposición Universal de Londres. En París entra en contacto con Bernoulli, y pues le abre un poco a la comunidad científica francesa, Joaquín Barrán, François-Gilles Pictet, también Pruner Bay, incluso pues algún inglés como Roderick Murchison, ¿no? Luego esto lo incrementará en otro viaje, porque a partir de entonces ya se vuelve un asiduo viajante a Europa, concretamente a París, y ya conoce pues a Edouard Lartet, también los portugueses, Nelly Delgado, Carlos Ribeiro, Pereira da Costa, o ingleses como Bush, Falconer o Bale, que eran profesores de la Escuela de Mina de París, ¿no? A partir de entonces, insisto, tiene una gran relación epistolar y de intercambios científicos de materiales con geólogos europeos, franceses, ingleses y portugueses fundamentalmente, ¿no? Bien, a la vez que está trabajando en el mapa geológico de Madrid, trabaja en las zonas próximas. Así publica el mapa geológico de Segovia el 53, el de Valladolid el 54, Palencia el 56, Ávila y parte occidental de León el 62 y Madrid el 64, y luego pues también trabaja en el de Toledo. En verano del 53, con Bernoulli
Edouard Bernoulli y Gustave Delorier, dos franceses, asciende desde Riaño a Torres Salinas, que es un pico de 2.466 metros, que ellos pensaban que era el más alto de picos de Europa. Cuando suben arriba, descubren que no es el pico más alto. Lo que hacen es medir la altitud con un barómetro. Desde entonces Prado se dedica a medir altitudes de cumbres con barómetro, ¿no? O sea, es una aportación científica importante al conocimiento de la geografía española, ¿no? El año 1855, cuando estudiaba el Carbonífero de Palencia, asciende a Torre Llambrión, 2.648 metros, que era la cumbre más alta de picos de Europa. Eso lo logra con 59 años, para que veamos un poco el espíritu emprendedor de este hombre, ¿no? Y ya pues la excursión termina en otro pico próximo, que se le dio el nombre de Torre Casiano de Prado. El año 1855 identifica los fósiles que entonces se consideraban más antiguos que la fauna primordial de Barranz, en los cortijos de Malagón, al encontrar unos trilobitis que él llama Gypsocephalus praduanus, ahora se llama de otra forma, por debajo de la cuarcita armoricana, y entonces él piensa, pues, digamos, que estos fósiles son los más antiguos que había hasta entonces se habían encontrado en España, y luego sigue estas investigaciones en la fauna primordial. Concretamente, en el año 60 publica trabajos sobre la fauna primordial en la cornisa cantábrica, y al final se convierte en uno de los geólogos que aporta más al conocimiento de estas faunas cambrianas, ¿no? Ya el año 55-56 por ahí se descubre el eozón canadense, que ya son fósiles precambrianos, con lo cual pues ya se avanza un poco en la antigüedad de la fauna, y estos dejarían de ser los más antiguos, ¿no? El año 1857 solicita que le dejen ver los expedientes que le habían hecho por su estancia en Almadén, cosa que no logra, y entonces pide la jubilación, con lo cual la administración lo que hizo es negarle la jubilación, ¿no? El año 59 le nombran comendador de la Orden de Cristo, y en España le dan la encomienda de Carlos III, que él se niega a aceptar. El año 62 le nombran miembro de la Sociedad Geológica de París y de la de Londres. O sea, viene un reconocimiento internacional de su labor importante, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, dice: triste es para mí el considerar que mientras he merecido las mayores muestras de aprecio fuera de España, por parte de sabios de primer orden, me haya visto tratado por el gobierno de mi país de manera tan inicua. O sea, se queja del trato que hay en España, pues a la gente preparada. Ha sido así siempre en la historia, por desgracia. Vamos a terminar ya con su vida, le quedan 4 años de vida, ¿no? El hecho es que el año 62, con Eduard, con Luis de Lartet, hijo de Eduard Lartet, de su amigo Eduard Lartet, y con Eduard de Bernoulli, descubre el Paleolítico en España. Es una de sus principales aportaciones. Y ya el año 64 publica la descripción física y geológica de la provincia de Madrid, que es su principal obra, que tiene un gran reconocimiento internacional. Hemos visto pues, que se da difusión en las principales revistas geológicas europeas y se le alaba bastante, ¿no? Y en esta obra sigue todavía las teorías neptunistas de Werner. Werner es el padre de la geología, es el que forma a numerosos geólogos españoles en el siglo XVIII. En la Secretaría de la Escuela está todavía el retrato de Werner. Y este hombre defiende la teoría neptunista, que es que todas las rocas se forman en el seno de las aguas. Luego eso, pues a través de James Hutton, cambió y pues apareció el plutonismo, ¿no? Pero en la obra de Prado se ven todavía huellas de esa formación de los geólogos españoles neptunistas. Dice: en otro caso sería preciso admitir que el granito fue formado en el fondo del mar. Esta obra termina con un inventario de cavernas, donde salen de cavernas y minas primordiales, ¿no? Donde salen 130 cavernas, que es el primer inventario de cuevas que se hace en España. Y bueno, dentro de ese conjunto de cosas por los que se le considera el pionero de la espeleología española, una de ellas sería esta, ¿no? El año 65 le dan la Gran Cruz de Isabel la Católica y le nombran académico. Y el año 66 fallece de una eripsicela cancerosa a la vuelta de un trabajo de campo en Andalucía. Esta es la vida de nuestro sabio hombre, que le tenemos gran reconocimiento en la ingeniería de minas. El hecho es que hay una estatua suya
en el Panteón, que ahora se ha sacado al patio con motivo de la exposición, y hay otra estatua suya en la escalera del Instituto Geológico y Minero. Muchas gracias.